Buenas noches, hermanos, y contento de poder estar otra vez con ustedes compartiendo este momento. Pensaba en estos dos himnos que elegí compartir hoy con ustedes. Uno que nos hablaba de aquellos obreros que estaban en la mies y el coro decía que correrán y no se cansarán, no se van a fatigar. Y qué lindo esa expresión, no cansancio, no fatiga. Y a veces, hermanos, tenemos que reconocer que la vida de cristiana está llena de cosas que terminan afectándonos en nuestro corazón, en nuestra mente, y sentimos este estado de cansancio, de fatiga. Y decía el otro himno, ¿no? Que qué hermoso, ¿no? El poder servir a Cristo. Y decía el poeta, en la pena o tristeza, Cristo vence ya. Y creo que el secreto que este poeta hablaba en su estrofa, ¿no? Porque tengo el secreto de la luz y la verdad, es exactamente lo que el apóstol Pablo quiso compartir con los hermanos en Corinto, cuando escribió la segunda epístola. Los invito a buscar sus Biblias, Segunda Corintios capítulo 4. Es un pasaje extenso, pero nos vamos a abocar a los primeros versículos hasta donde el tiempo nos dé. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 1. Cuando uno deja atrás el capítulo 3, Pablo expresa lo que significa ser ministros de un nuevo pacto. Y precisamente todo lo que él menciona en el capítulo 3 es el disparador para empezar el capítulo 4 de la manera que lo hace. Por lo cual, ¿eh? Por lo cual, o sea, leyendo todo el capítulo 3, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice el apóstol, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, una hermosa epístola, un hermoso capítulo y unos textos maravillosos para poder tratar de encontrar lo que inspiraba al apóstol Pablo y que tal vez escuchar en nuestro corazón esas palabras, sed imitadores de mí como yo soy, lo soy de Cristo, ¿no?
Es decir, ¿qué es lo que movía al apóstol Pablo a tener esa, esa profundidad, esa enseñanza, ese servicio, ese ministerio? Y creo que él trata de resumirlo en estos versículos que hemos leído. Hermanos, son 6 versículos sencillos, pero que nos van a ayudar a contestar muchas preguntas que a veces nosotros nos hacemos o que a veces le hacemos a otros o a veces escuchamos que alguien se hace. Como por ejemplo, ¿por qué mucha gente no cree en el Evangelio cuando lo oyen por primera vez? Esa es una pregunta interesante. Podemos hacer otras preguntas. ¿Por qué razón, después de haber oído el Evangelio por tanto tiempo, aún así no creen? Podemos ser eh, más deseosos de tener respuestas y nos podemos preguntar, ¿por qué muchos que creen en el Evangelio abandonan después de haber estado siguiendo el camino cristiano? Lo siguieron por un tiempo, pero después se alejan. Y para finalizar con las preguntas, ¿quién no se ha preguntado por qué algunas de las personas que a veces pensamos y creemos que nunca van a creer, de repente lo hacen? Hermanos, todas estas preguntas tienen respuestas en estos textos que hemos leído. Porque Pablo arranca con una gran declaración sobre cómo es su propio ministerio. Dice en el versículo 1, en la primera parte, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, qué hermoso. Tiene sentido con lo que hemos estado escuchando el martes pasado, con Juan Carlos de Mercedes. En este pasaje se repite esta idea. No desmayamos. No tenemos ganas de abandonar. Tenemos confianza, tenemos ánimo, tenemos esperanza, tenemos fuerza que viene de lo alto. Tenemos un gozo que no podemos entender ni describir con palabras de humana sabiduría. Este es el sentir que tiene el apóstol. Me encuentro muy frecuentemente con expresiones de cristianos que están desanimados, desesperanzados. A veces uno lee las redes sociales y con tristeza percibe que hay muchos que están a punto de abandonar. Pero cuando uno habla con esas personas, cuando uno indaga un poquitito, lo que uno descubre es que básicamente no se ven a sí mismos de la misma manera que Pablo se veía a sí mismo. ¿Cómo se veía Pablo? Pablo se veía como un instrumento en las manos de Dios. Pablo se veía como un instrumento en la cual Dios accionaba, con el cual actuaba. Un instrumento que, como bien dice, fue por pura misericordia. Dice que él recibió el ministerio y nosotros recibimos un ministerio, hermanos, según la misericordia de Dios. No lo merecíamos y por cuanto recibimos eso, que no lo merecíamos, es que mirando de quién viene lo que tenemos, es que no desmayamos. Cuando nos miramos para adentro,
es cuando viene la falta de paz y de gozo. Hermanos, tal vez el gran problema de muchas de estas personas es que están muy preocupados en seguir pensando qué están haciendo por Dios y pierden de vista lo que realmente Dios quiere hacer por ellos, en ellos y con ellos. Seguimos viviendo un cristianismo que se está caracterizando por su esfuerzo personal, por el ego, y en el fondo hay que darle el nombre que dice la palabra, es la carne, es la voluntad propia, dejando de lado la voluntad de Dios. Es el esfuerzo personal, dejando de lado la fuerza que viene de lo alto. Es más de nosotros cuando en realidad tendría que ser menos, menguar, para que Él crezca. Parece que muchos cristianos no entienden en qué se basa el ministerio del apóstol Pablo. Un nuevo plan de vida. ¿De dónde vino este plan de vida? Vino de lo alto. Lo ha provisto Dios. Lo ha entregado gracias a Cristo. Y hermanos, estos versículos nos dan razones de por qué razón no puede haber desánimo en el nuevo pacto. Nosotros nos reunimos cada primer día de la semana para recordar este nuevo pacto en la sangre del Señor. No solo lo tenemos que recordar, tenemos que aferrarnos a este pacto, a este nuevo pacto en Cristo. ¿Por qué? Porque al hacerlo tenemos razones para no desanimarnos. ¿Estamos abatidos a veces? Digamos la verdad. Si esto nos pasa a veces y es natural, tomemos muy en serio este tema. Tratemos de detenernos, parar un poco, como se dice, la pelota en la cancha, dejar de correr y pensar un poquitito qué es lo que está provocando este desánimo en nosotros. ¿Cuáles son estos obstáculos con los cuales nosotros nos enfrentamos? Y miren lo que dice el versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, y dice, ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, Pablo se plantó y dijo, le he dado la espalda a los métodos y a las prácticas que llevan al desaliento. Me niego a hacer lo que algunos hacen. No me quiero contagiar de la tristeza y del desánimo. Y lo más interesante, que esto que hoy está viviendo el cristianismo actual es lo mismo por lo cual Pablo ya estaba atravesando. Ustedes van a pensar que algún problema de lo que nosotros tenemos no era comparable a los problemas que Pablo estaba padeciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay métodos ocultos y vergonzosos. Me costó tratar de entender esto. Prácticas ocultas y vergonzosas. Pablo miraba a su alrededor y ya veía que había algunos personajes que confiaban en estrategias, astutos, con metodologías extrañas. Inclusive, Pablo da a entender, falsificando la palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? He renunciado a todo esto. Interesante la expresión, si es que alguna vez lo hizo, pero él quiere ser muy terminante. He renunciado a todo esto.
Al ver que otros lo hacen, yo no me voy a prestar a esto, dice Pablo. No quiero absolutamente nada que ver. Hermanos, tendríamos que entender la importancia de esa decisión y decirle no a la práctica del engaño deliberado. Quiero ser claro, tal vez no me están entendiendo. Vamos a aclarar. Imaginen por un momento a un evangelista que contrata a aquellos que se van a convertir para que se pongan de pie en sus reuniones, para que confiesen a Jesucristo de una manera exagerada, para que se animen a pasar al frente, para dar un testimonio de sanidad que nunca tuvieron. Imaginen por un momento un evangelista así, que tiene éxito, pero que en el fondo es un engaño. Hermanos, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Imaginen por un lado, imaginen, ¿eh? No estoy hablando de ningún caso, imaginen por un lado escuelas bíblicas familiares, escuelas dominicales que le dan a los niños dulces, regalos, pero antes de subir al micro, para que vayan a la escuela dominical. Aquellos que dan premios, pero antes de subir, para que acudan, antes de invitar, para que asistan. Imaginen, por un momento, ¿acaso esto no es ganarse un apoyo, una presencia, una apariencia, apoyándose en malas prácticas, en algo fraudulento, en un método medio raro, tal vez hasta vergonzoso? ¿Podemos llegar a imaginar el tentar y el sobornar? Hermanos, no estoy delirando, ¿eh? Imaginen por un momento, sigamos imaginando, predicadores que tienen falsos títulos de pastores, tal vez títulos que compraron por algunos dólares en Internet y que los exhiben, pensando que esto avala el ministerio y avala el conocimiento que tienen de las escrituras, pero que lo exponen para ser seguidos y ser sostenidos y ser mantenidos, para impresionar a la gente con un conocimiento que tal vez no tienen. Pregunto, ¿no estaríamos imaginando algo fraudulento? Hermanos, imaginen hermanos misioneros, personas dedicadas a la obra, que sabiendo que están obligados de dar informes a las iglesias que los sostienen y que los financian, contando cosas acerca del ministerio que nunca pasaron, logros que nunca tuvieron, predicaciones que nunca sostuvieron, que nunca ocurrieron en realidad. Hermanos, ¿están entendiendo a lo que yo voy? Esto es por lo que Pablo estaba sufriendo. Este es el entorno que estaba creciendo en la iglesia. Y Pablo tiene que ponerse a un lado. Imaginen iglesias, no estoy hablando de ninguna. Imaginen iglesias que solo buscan atraer a las personas con mucha alabanza y mucha adoración, para tocar las fibras íntimas de los corazones, para emocionarlos, para que lloren, prometiendo cosas, pero luego no dan fundamento de la palabra. Hermanos, Pablo se plantea y dice, ya estas cosas no son necesarias. No necesito hacer esto. Alguien que se apoya en este tipo de cosas está destinado al fracaso y a la vergüenza. Hermanos, si Pablo renuncia a esta práctica, ¿eso qué significa? Significa que le tenemos que dar el lugar a la palabra que realmente tiene. Significa que no tenemos que basarnos en trucos psicológicos, en metodologías vacías de contenido espiritual.
que no tenemos que descansar en música, por más hermosa que sea y aún hasta seductora. Ni siquiera nos tenemos que basar en contar historias que emocionen. No tenemos que confiar en esto, hermanos. Si me parece que algo le está pasando al cristianismo en este siglo XXI, es esto. Y me gusta la frase de Pablo, ya no necesitamos nada de esto. Ya no confiamos en esto. Hermanos, cuando Pedro escribe ahí en su epístola, en la segunda epístola, en el capítulo 3, y él utiliza la expresión de que a aquellos hay algunos que distorsionan las escrituras. Ya lo estaban viviendo Pablo y Pedro. Hay algunas cosas, hermanos, difíciles de entender, dice el apóstol, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, si tenemos que orar como iglesia, es para que la palabra no sea torcida, para que la palabra sea bien fundamentada, para que cada cosa que nosotros escuchamos sea conforme a la enseñanza de la Escritura. Hermanos, ¿cuánto daño hace cuando se toma una declaración de la Escritura y se tuerce para tratar de dar una respuesta equivocada a lo que el contexto de la Escritura realmente quería enseñar? Hermanos, oremos para que en nuestra iglesia tengamos una palabra sana y no se distorsione, como hoy es tan habitual encontrar. Hermanos, las iglesias son atacadas por el conocimiento moderno, por los descubrimientos de la ciencia. Hermanos, que nos encuentre firmes en la palabra, a todos, desde, desde corta edad, que los niños de nuestra escuela bíblica reciban la palabra, que nuestros jóvenes reciban la palabra, que los mayores sigan recibiendo la palabra, no adulterada, que siempre podamos crecer en torno a un respaldo bíblico, hermanos. Pablo dice en el versículo 2, en la segunda parte, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Manifestación de la verdad. Hermanos, por eso Pablo no se desanima. Y yo no me quiero desanimar, porque quiero que haya verdadera manifestación de la verdad. Por eso él no tenía que planear cosas raras, extrañas, trucos, trampas. No hay nada más hermoso, hermanos, que contarle al mundo la verdad. No hay nada que pueda traer más hoy a aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza que la verdad. No adulterándola, no disfrazándola, no pintándola, la verdad. Es lo que el alma necesitada está ansiando. Encontrarse con la palabra de Dios que les diga las cosas tal cual como ellos están, están viviendo y están sufriendo y están padeciendo. Ir con la palabra de verdad que le diga acerca de ellos mismos, de sus vidas, de sus ilusiones, de sus delirios, de sus problemas. Hermanos, ir con la verdad, aunque duela, aunque no sea bien aceptada, porque a veces incomoda. Y aunque no nos escuchen, hermanos, y aunque nos den vuelta la espalda, ¿saben una cosa? Cuando se vayan en el fondo van a decir, sin embargo, lo que me están diciendo es verdad, se ajusta a la realidad, es tal cual. Hermanos, esto es lo que está necesitando el mundo del cristianismo,
una manifestación de la verdad. Pablo aprendió de Jesús y Jesús no hacía como los fariseos y como los escribas. Y si Pablo lo citaba, no lo citaba desde el lado de lo erudito. Hermanos, cuando vamos con la sencillez de la palabra, el mundo va a entender lo que realmente Dios quiere hacer en sus vidas. Hermanos, ¿saben por qué ese es el método correcto? Porque aunque no nos escuchen a nosotros, después de haberle dicho la verdad, Dios va a usar la conciencia y no solo la mente. El Espíritu va a trabajar en sus vidas si plantamos la verdad. Si fue, aunque sea un solo versículo, pero fue un sí, un solo versículo verdadero, el Espíritu Santo lo va a usar. Pero si llenamos el tiempo con lo nuestro, con mi experiencia, con mi pensamiento y aún con mi vivencia, eso no es lo que los va a salvar. Hermanos, la verdad va dirigida a la mente. Y Dios nunca deja de lado la razón humana. Él quiere que enviemos la verdad. La verdad tiene que ser reflexionada, tiene que ser balanceada, tiene que ser evaluada, sopesada. La mente la tiene que trabajar. Pero cuando llega hasta ahí, ahí viene el Espíritu Santo y hace ese milagro por pura misericordia y empieza a actuar en la conciencia. Hermanos, quiero ir terminando. Por eso Pablo cuando escribe a Timoteo le dice, no discutas sobre las palabras, porque esto no aprovecha para nada. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo en discusiones? Nos enredamos con argumentos. Creemos que con eso vamos a alcanzar a la mayoría. Y estamos perdiendo tiempo de decirles la verdad. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo trabaje después de haber llevado la verdad. Hermanos, tarde o temprano les va a alcanzar la verdad. Y si la rechazan, nosotros sabemos que es una posibilidad. ¿Por qué razón tanta gente lo rechaza? Pablo lo dijo en los versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A veces, hermanos, en el apuro de la lectura y de nuestra interpretación lo interpretamos al revés. ¿Por qué se está perdiendo la gente? Y la gente se pierde porque está cegado por el diablo. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué están cegados por el diablo? Y porque no quieren creer. Hermanos, no es eso lo que Pablo quiso decir, ¿eh? Es justo lo contrario. La gente se está perdiendo porque no creen. La gente se está perdiendo porque no creen. Y porque no creen es que Satanás sigue nublando la visión, trayendo tinieblas a la mente, al corazón, tapando los oídos. Porque el ser humano prefiere no creer. Porque la luz vino y amaron más las tinieblas que la luz. Pero porque no quieren creer. Es interesante, hermanos, que Pablo está diciendo, miren, Satanás es una herramienta que el cristiano utiliza mucho y conoce, y es el velo. Está diciendo esto, vela, tapa, oscurece a aquellos que no quieren creer, para que se aparten más, para que se alejen más, para que se endurezcan más, para que sean más rebeldes,
para que sean más provocadores, para que sean más agresivos. Queridos hermanos, oremos porque estamos en los postreros días. Oremos para que estemos preparados a la luz de la Escritura para poder defender nuestra fe. Oremos para cumplir con nuestro ministerio. El Señor, como muchas veces lo escucho en oraciones de mis queridos hermanos, el Señor nos tiene aún aquí para un propósito. Cumplamos su propósito de anunciar a Cristo a aquellos que no lo tienen. A Él sea la gloria, hermanos. Amén.